yo me metía de todo. Me metía por acá, me metía por acá, me metía por allá, me metía con todo. Lo que me pusieran en la mesa, yo me lo tomaba, yo me lo metía. Lo dice en una de sus canciones, fui de todo y sin medida. A ver, así de bote pronto, Ajá. entiendo que alguna vez conociste a José José. Sí, por supuesto. Hubo una época, a mediados de los 90, más allá por ahí del 96-97, en el que yo trabajaba en el gobierno municipal, en gobernación, pero había, igual que ahorita, diferentes áreas. Una de las áreas, lo que hoy sería el Instituto Municipal de Cultura, empezó a hacer una serie de foros ciudadanos, y dentro de esos foros ciudadanos se intervino también en el tema de las adicciones. Y dentro de estos temas se invita a José José, a quien, por cierto, se le otorga un reconocimiento de visitante distinguido. Acude al ayuntamiento. Las pláticas, estos foros ciudadanos, se daban en aquel entonces en lo que es el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. Estamos hablando de que se organizaban diferentes pláticas y José José, con la trayectoria que tenía, debo mencionar que tenía ya varios años rehabilitado. Él ya había pasado por clínicas de rehabilitación y toda una serie de situaciones complejas, pero ya llevaba, según tengo entendido, arriba de 1 año, 2 años, en el que se había alejado de todo el tema del alcohol y las drogas y todo eso. Para fortuna mía, el titular del área de cultura se hizo muy amigo mío, nos conocimos ahí en esta administración, y teniendo en cuenta que nos llevábamos muy bien y él sabía de mi aprecio por la música de José José, me habla a mi oficina a mediodía más o menos y me dice, oye, va a estar José José aquí y dentro del itinerario que traemos, bueno, pues lo voy a invitar a cenar. Ok, qué padre, ¿no? Digo, estar junto a un artista tan renombrado. A mí la verdad es que siempre me gustó la música de José José, siempre me ha gustado y creo que siempre me gustará. Me dice, oye, ¿te interesaría pues estar con él, platicar con él? Tengo que cenar con él, pero pues si me acompañas mejor, ¿no? Hacemos equipo. Y yo lo pensé exactamente un microsegundo y le dije, déjame pensarlo. Sí, por supuesto. Tú dime cuándo, cómo y a qué horas. Y así se dio todo el asunto. Tengo entendido que mientras se daban las pláticas y todo esto, bueno, pues fue pasando el día, llegada la hora, me acuerdo que nos citaron, o me citó esta persona a las 8 de la noche y nos citó en un restaurante que me pareció medio, digo, siendo la figura José José, no por demeritar el restaurante, pero la ventaja es que estaba muy cercano a Palacio. Ya no existe esa sucursal, creo que sí existe en otros lados, pero es La Vaca Negra, un lugar en donde había las mesas normales más mesas de gabinete y quedaba muy cerca efectivamente de Palacio. Se ve que terminó la situación de su plática, el manejo y el control de las adicciones y el manejo responsable del consumo del alcohol y todo este asunto. A mí se me hacían las horas eternas, llegué como 2 horas antes al restaurante, no es cierto, pero sí estaba yo por lo menos 15, 20 minutos, y estaba yo listo y preparado. ¿Era qué? ¿Era broma? No, porque yo sabía, vaya, en aquel entonces te enterabas de todo lo que pasaba en el ayuntamiento, sabía que iba a estar José José, pero bueno, yo tenía otras ocupaciones, pero nunca me imaginé que este amigo, un señor ya grande, por cierto, o por lo menos más grande que yo en aquella época, pero insisto, hicimos una muy buena relación, se le ocurrió hablarme y por supuesto que yo acepté, pero en ningún momento dimensioné, cuando él me estaba hablando, la posibilidad de estar junto a todo un personaje. Yo no tenía ni la menor idea, no es como ahorita que traes toda la biblioteca en el teléfono y toda la información. No tenía ni la menor idea de lo que realmente había pasado por la vida de este artista tan renombrado, que ya había pasado, insisto, una época, tengo entendido que 2 décadas de rehabilitación y de volver a caer y volver a rehabilitarlo, quedarse sin dinero, en fin, todo un rollo. Finalmente llegó la hora, yo estaba ahí presente, impaciente, se me hacían ahora sí los minutos eternos, hasta que finalmente 8 y 5, llega mi amigo con José José, nos
nos presentan, nos saludamos, pasamos a la mesa y empieza pues, la plática, a conocerse uno, a más o menos identificarlo. Yo creo que soy de esas personas que se sientan y cuando no conocen a alguien, yo me quedo callado y empiezo medio a estudiarlo para no regarla como luego acostumbro no hacerlo. Soy experto en el tema. Pero recuerdo claramente su llegada. Nos sentamos en estas mesas de gabinete que se sentaban cómodamente dos personas frente a frente y se sentaron José José, mi amigo, y yo afortunadamente elegí sentarme y me senté. Me acuerdo que había un vidrio que daba a la calle Reforma, aquí en Puebla, y yo quedé pues de aquí a acá con el maestro José José, ¿no? Y empezamos obviamente a platicar de temas para soltarnos, para ir más o menos dándole forma al asunto, yo calladito, y con la observación, el estar observando a José José, tuve la oportunidad de ir identificando algunas cuestiones que me parecieron muy interesantes. De entrada llegó con un traje el señor brutal, un azul marino que brillaba. En aquella época eso yo no lo había visto, era un traje muy costoso, o por lo menos yo creo que debió haber costado una buena lana, pero perfectamente haciendo juego con una corbata impactante también, la calidad de la camisa, no me acuerdo de los zapatos porque es en lo que siempre me fijo, pero no me acuerdo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque yo lo veía en televisión y siempre salía con trajes y con una vestimenta así medio estrafalaria o medio rara y con, no sé cómo se llaman estas camisas, pero todas así como con holanes, pantalones morados, con camisas amarillas. En fin, fue para mí algo que me contrastó contra la imagen de lo que yo más o menos interpretaba de una persona o de un personaje como José José, pero bueno, se fueron dando las cosas, se fue dando el tema. Me acuerdo que pedimos hamburguesas, porque ahí vendían hamburguesas, hot dogs y otras cuestiones muy dadas de la culinaria mexicana, pero en la noche, porque esto fue en la noche, insisto, pues nos echamos nuestra hamburguesa y no voy a mentir, nos tomamos como 35 cafés. Entonces, insisto, con 35 cafés de por medio, la plática se fue haciendo un poco más interesante e identifico que José José era una persona sencilla, pero con una gran personalidad, honesta, me parece que muy inteligente. A mí me pareció una persona inteligente, pero hay una cualidad que yo resaltaría por encima de las demás, que es la transparencia. Una persona que pasó por toda esa etapa de rehabilitaciones y caídas y rehabilitaciones y que después no cualquiera tiene, digamos, la capacidad, o si la tiene, a lo mejor les cuesta mucho trabajo hablar de algo tan complicado como es abordar un tema de tus excesos, de tus adicciones, y eso para mí me parece que al maestro José José le da la oportunidad la vida de ser una persona que hablaba sin ambajes, totalmente transparente, dabas por sentado lo que te estaba diciendo a pie juntillas, no lo dudabas, y eso me llamó muchísimo la atención. Probablemente es por eso que estuvimos cerca de 3 horas, o 3 horas por lo menos. Me acuerdo que fuimos de los últimos en salir, y durante todo este tiempo pues tienes la manera de ir interactuando, echando mordida a la hamburguesa y tomando tu cafecito, pero yo no dejaba de ver los gestos, su lenguaje corporal. Insisto, una persona inteligente, muy honesta, brutalmente transparente. Recuerdo que mencionó el tema de que de repente se había quedado sin dinero y no sabía cómo. Digo, pues también siempre manejado por representantes. Se ve que alguien le dijo en alguna ocasión, oye, pero pues ahí tienes regalías de todos los discos que has vendido. Finalmente le hace caso José José a esta persona y va y pues de nuevo la cuenta se llena, y bueno, pues una persona que vendió millones y millones de discos y, según tengo entendido, tiene premios por todos lados. Pero bueno, estando en la plática, insisto, con una persona tan transparente y yo arrobado viéndolo y tratando de identificarlo, su personalidad, insisto, de repente le digo, oiga maestro, ¿es cierto que usted pues, le metía al tanguarniz todos los días, con quien fuera, durante días,
sin importar con quién fuera, con quién estuviera. Tan pronto le hice la pregunta, ya me estaba yo arrepintiendo porque la verdad es que dije, híjole, esto está fuera de lugar, es inapropiado, pero ya la había yo soltado. Y José José, que tenía una sonrisa muy particular, con unos ojos o con una mirada más bien, los ojos eran muy transparentes también, pero con una mirada muy especial, deja pasar unos segundos, se me queda viendo, se acerca así dentro de esta mesa de gabinete y quedamos prácticamente a cara a cara. Dije, ¿me va a soltar aquí un...? No, se me queda viendo, sonríe con esa sonrisa clásica que tenía el maestro y me dice, no, el alcohol era únicamente el complemento. Yo por dentro decía, trágame tierra, ¿cómo me meto en este? Dice, yo me metía de todo. Me metía por acá, me metía por acá, me metía por allá, me metía con todo. Lo que me pusieran en la mesa, yo me lo tomaba. Yo me lo metía. Lo dice en una de sus canciones. Fui de todo y sin medida. Yo me quedé impactado. Afortunadamente me da una respuesta que ya no tuve que lidiar después con mi conciencia. Y finalmente, bueno, pues la plática siguió, hablamos de miles de temas y esa fue una experiencia, insisto, que me marcó en la vida, porque nunca me hubiera yo imaginado estar frente a un personaje de ese calibre. Terminó la velada, nos despedimos, cada quien en su rutina, pasaron los meses y desgraciadamente me entero a los X meses que lo vuelven a internar, vuelve a caer, vencer esta maldita enfermedad que tanto lastima no solo al enfermo, no solo a quien es adicto, sino a toda la gente que lo rodea, pues debe ser algo terrible, ¿no? Creo yo que con el paso de los años, la gente, mientras más se vaya documentando, entenderá que es una enfermedad y que esto pues genera situaciones muy complejas, insisto, para quien las padece y para los que están alrededor. Así es de que sí, tuve la oportunidad de estar con el príncipe frente a una mesa y esa velada, aún